Muy buenas tardes para todos, que el Señor les bendiga. Quien les habla, el pastor Iván Eliú Martínez. Quiero dar gracias al Señor por el valioso esfuerzo que aún desde casa estás haciendo para poder aprovechar este tiempo de crecimiento, de edificación para tu vida y para mi vida. Bienvenidos sean todos a un nuevo programa de Los que trastornan al mundo. Hoy 16 de julio del año 2020, aquí en Valencia, Venezuela, es donde estamos transmitiendo, pues han sido días lluviosos, en donde hemos tenido algunos problemas técnicos recientemente, pero confiamos en nuestro Dios de que todo lo que vamos a hacer pues está en sus manos y vamos a poder disfrutar del tema la Biblia, el desafío de su reproducción y distribución a nivel mundial. Yo quiero presentarles al invitado de esta tarde y doy honra al Señor por también permitirle ver y conocer durante muchos años. Le compartiré parte de lo que es el perfil de nuestro invitado. Y les hablo del hermano Javier Chacón. Nuestro hermano se encuentra casado con la hermana Alejandra. De allí tienen una hija llamada Saraí. Tiene estudios en administración, presupuesto y gerencia. También Dios le ha permitido desarrollar estudios teológicos y de traducción bíblica. Sirve en la Iglesia Bautista Misionera Peniel en Caracas. Tiene ya 2 décadas trabajando, está allí al frente de Sociedades Bíblicas Unidas en Venezuela. Tiene también un tiempo trabajando como integrante de la mesa directiva de la Convención Nacional Bautista de Venezuela, actualmente como contralor, y desempeña otros cargos a nivel de la obra evangélica. En particular está dentro del directorio del Consejo Evangélico de Venezuela. Queremos dar gracias al Señor una vez más por su vida, hermano Javier Chacón. Unas primeras palabras para todas aquellas personas que comienzan a verle y de seguro pues van a compartir con nosotros en este conversatorio. ¿Se fue la luz? ¿Estamos bien? Estamos por acá. Ok, listo. Hay una pausa medio extraña allí. Está bien, listo. Gracias otra vez. Puede, adelante, disculpen. No, tranquilo, gracias. Gracias por esta oportunidad de poder compartir un tiempo con lo que es la historia de la Biblia y algunas cosas más. Saludos a la familia. Gracias por este espacio que es abierto durante un buen tiempo para que podamos compartirlo con los que te oyen y tu audiencia. Sí, vamos entonces a comenzar a hablar acerca de lo que tiene que ver con la Biblia, la Escritura, la Palabra de Dios. Y siempre desde que estoy trabajando y siendo parte pues de lo que es la obra cristiana, utilizamos o realzamos el mes de septiembre para darle el reconocimiento a la Biblia. Siempre se aparta un mes y de hecho hasta hay un día para reconocer el valor, la profundidad, el peso que tienen las Sagradas Escrituras. Pero cuando nosotros vamos a la historia, hay un gran contenido enriquecedor para nosotros, quienes nos llamamos cristianos. Ahora, hermano Javier, ¿cuál es la evolución que ha tenido históricamente la Biblia? ¿Cómo nosotros entonces, partiendo de esa evolución, podemos entonces ser aún más agradecidos con lo que podemos tener hoy? De hecho, lo que llamamos la era digital, en donde podemos tener la Biblia en físico, pero también en nuestros teléfonos, en nuestras laptops, en nuestras tablets, podemos tener la Biblia no solamente en una versión, sino en muchas versiones y aún hasta tener comentarios. Pero lo que hoy tenemos, ¿cuál fue la transición? ¿Cuáles fueron los movimientos que tuvieron que llevarse a cabo para poder disfrutar lo que hoy tenemos? Bueno, empecemos por entender lo que es la Biblia como tal, ¿no? ¿Dónde se origina?
Es una Biblia que viene de origen latín, significa los libros sagrados, se acuña por primera vez en el famoso libro de Macabeos, que es un libro apócrifo o deuterocanónico para nosotros, el segundo canon, para la Iglesia Evangélica, y por supuesto evoluciona a Biblion, que es el plural y que significa papiro o rollo, y de ahí vamos a ver algo interesante. Esto es lo que conocía el pueblo judío, el papiro o el rollo, o se escribía digamos, en piel de oveja, en el cuero, a tal punto de que eso es lo que en ese momento estaba. Y por supuesto era oral, se transmitía de manera oral. Cuando nosotros hablamos del texto original, a la gente parece que se le mueve la fe cuando tú le dices, es que el texto bíblico conocido, el texto, son copias de copias de copias de copias de copias de copias de copias, y la gente se queda como que, ¿cómo es posible eso? Aunque la Sociedad Bíblica es custodia de esos textos encontrados en Alemania, la Sociedad Bíblica de Alemania es la que está custodia y es la editora principal de las ediciones académicas a nivel mundial, como la Septuaginta y otras obras. Realmente este texto, nadie puede decir que tiene el texto original escrito por la mano de Pablo, por ejemplo, o por la mano de alguno de los que conocemos que han apoyado a los que han inspirado o han sido inspirados para redactar la palabra de Dios. Entonces, eso hay que entenderlo por allí. Son copias de copias que no pierde veracidad, por supuesto. Por ejemplo, en el caso de Casiodoro de Reina o Cipriano de Valera, trabajaron con el texto recibido. Es un texto que en el momento es el conocido. La Vulgata Latina, por ejemplo, con San Jerónimo. Pero después se descubre en la época moderna en los famosos rollos de Qumran. ¿Y qué pasa allí? Se demuestra que son más antiguos de lo que usó Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina. Entonces, bueno, entendiendo un poco ese esbozo general, vamos a ver un poco lo que es esa historia o esa evolución, ¿no? Entonces, entendamos como que la Biblia es el conjunto de libros canónicos del judaísmo y del cristianismo. La canonicidad de cada libro varía dependiendo de la tradición adoptada, ¿no? Si en el caso judía, es cristiana. Según las religiones judía y cristiana, la Biblia transmite la palabra de Dios. La Biblia, o al menos parte de ella, se encuentra traducida en más de 2.620 idiomas a nivel mundial en este momento. Para el 2009 estaban 2.322, más o menos aproximadamente. La Biblia es considerada un libro sagrado por varias religiones de Occidente, pero no todo el material que contiene es de carácter religioso. Si nosotros nos ahondamos en la palabra de Dios, vemos que allí incluye genealogías, incluye censos, leyes civiles, actos administrativos y una cantidad de elementos que dice, bueno, trasciende, origina también la ley romana para algunos y la ley que se conoce en muchos países actualmente. Ese es un punto de partida. Y también tiene un valor histórico y literario. La carga poética, la carga literaria que tiene la Biblia es impresionante. Es una de las características propias del pueblo hebreo. Bueno, ustedes pueden leer Salmos. No sé si alguna vez has escuchado a un rabino leer el libro de Salmos, Iván Eliú. Es interesante porque no es una lectura, es un canto permanente. Es un canto permanente. Tú te transportas a una sinagoga y dices, oye, ¿cómo leían en ese momento los Salmos? O el libro de Cantares, o el Proverbios. Un elemento importante de estas figuras literarias de la palabra de Dios son los acrósticos, como Lamentaciones, por ejemplo. Los cantos que tiene María y otros personajes bíblicos, las oraciones. Y por supuesto también esa interesante contraposición de lo positivo y lo negativo en Proverbios, por ejemplo, ¿no? Si tú andas con fulano, con mala compañía, estoy parafraseando, entonces a ti te va a ir mal, pero si haces eso te va a ir bien. En el mismo versículo puedes encontrar eso, ¿no? Y además tampoco existían los versículos como tal, era una línea constante escrita, en el caso hebreo sin vocales, solamente con consonantes vocalizadas. Entonces es interesante ver la evolución de un papiro, de un rollo, a mi teléfono celular o a cualquier dispositivo que yo pueda tener para leer la Biblia, y no solo la Biblia,
sino el texto en griego o el texto en hebreo o el texto en arameo. Entonces, ha sido un salto realmente de la humanidad para poder tener lo que actualmente pues, conocemos como la palabra de Dios. Entonces, saltando un poquito más adelante, la Biblia, como la conocemos, el 73 libros, es como que, no, pero si yo conozco mi Biblia que tiene 66 libros. Pero ahí viene lo interesante, hasta el Concilio de Trento, o un poquito antes, se imprimía la Biblia con 73 libros, ese era el canon conocido. Ese era el canon conocido. Y tú veías una Biblia y tenía eso, o sea, no podías ir para otra parte. Y con el Concilio de Trento se reúnen en 1546, por allí más o menos, 46, 45, por ahí más o menos, ellos dicen, no, mira, por supuesto, la Iglesia Católica, no, mira, todos los 73 libros son inspirados por Dios. Y bueno, ahí saltó la Iglesia Evangélica, la Iglesia Protestante en aquel momento, el contexto, y por supuesto negaron todo este tipo de situaciones y empiezan entonces a imprimirse el texto bíblico con estas aclaraciones, con estas diferencias. Por un lado 73 libros, por un lado 66. Entonces esta es la diferencia en 7 libros que están en el Antiguo Testamento, que tiene la Iglesia Católica, pero la Iglesia Evangélica no los tiene. Y de ahí una separación. Lutero es parte de eso. Él aún en la traducción en alemán, él todavía conserva los libros, pero lo pone como un apéndice, algo anexo, respetando un poco la tradición, pero teniendo claro para él como protestante de que no se podían incluir. Entonces hay una lucha interesante. Se empezaron a imprimir Biblias de 66 libros nada más, con el canon bíblico conocido por la mayoría o de toda la Iglesia Evangélica, y que actualmente la conocemos como cualquier Biblia que nosotros tomamos para uso y traducciones y versiones de uso de la Iglesia Evangélica como tal. Pero fíjense algo interesante, no es igual traducción que versión. Una traducción es que tú tomes el texto y lo traduzcas al idioma al cual quieres hacerlo. En el caso del pueblo indígena, por ejemplo, en Venezuela tenemos 36, 37 aproximadamente idiomas indígenas, más el español, más el castellano que nosotros usamos, que es el oficial. Entonces quiere decir que en Venezuela no tenemos la Biblia completa para todos. Tenemos la Biblia, pero no la tenemos para todos por igual. Un hermano indígena no puede ir a una librería y comprar una Biblia en Curripaco, por ejemplo, porque no existe. Se está traduciendo el Antiguo Testamento. Entonces, eso es una traducción. Cuando tomamos un grupo de personas, traducen la Biblia. Una versión es una revisión. Y por eso es que existen tantas Reinas Valeras. Casimiro de Reina fue el primer traductor, después viene la revisión de Cipriano de Valera, se unifica ese trabajo y se publica en el famoso siglo XVI, el siglo de oro de la literatura, y entra entonces este proceso de versiones o revisiones de la Reina Valera. Y la conocemos, tenemos Reina Valera 77 de Clie, Reina Valera 95, Reina Valera 72, 78. O sea, hay una cantidad de revisiones que se hace a la Reina Valera, que no son traducciones. ¿Qué son traducciones? La traducción en lenguaje actual, Nueva Traducción Viviente, La Palabra de Todos, NBI, que son traducciones modernas, Nacacolunga y la Biblia de Jerusalén, para citar a otras Biblias de la Iglesia Católica. Entonces vemos una evolución también interesante en cuanto a traducción. Es algo que a veces nos asombra la cantidad de trabajo de traducción que se ha hecho al nivel de la Biblia. Entonces, un libro de la Biblia es un grupo establecido de escrituras. Por ejemplo, el libro de Salmos, o también traducido como canciones de alabanza. Tiene 150 canciones. Conocemos el libro de Salmos que tiene 150, pero en la versión de los 70, la famosa Septuaginta, tiene 151. Y la epístola de Judas es apenas una carta de media página. Vemos otro contraste, ¿no? De lo que evolucionó, de lo que era el Antiguo Testamento para nosotros y después el Nuevo Testamento a las cartas apostólicas que conocemos, pues. También tenemos el origen, pues, de la escritura hebrea, de la Biblia como tal, que está en hebreo, pero también tiene algunas pequeñas aportes o partes que fueron escritas también en arameo, un idioma ya muerto, por supuesto, igual que el hebreo bíblico, que ya no se usa.
Esta Biblia cristiana o la Biblia cristiana es llamada también la Biblia hebrea o el canon corto, Antiguo Testamento para nosotros, pero para el pueblo judío no. Para el pueblo judío es la Biblia y punto, más nada, no existe el Nuevo Testamento. En cambio, nosotros tenemos esa diferenciación entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento para poder saber y ubicarnos. Yo recuerdo cuando niño que hacíamos concursos bíblicos y competíamos para saber quién ubicaba más rápidamente un pasaje que nos dictaban en la Biblia. Y así vamos formando lo que es el canon bíblico o el estudio del canon bíblico para todos nosotros que estamos en la iglesia. Pero fíjense algo importante. El canon bíblico va evolucionando las traducciones y todo lo demás, pero el canon bíblico se va manteniendo. Y eso se lo debemos realmente al pueblo hebreo, porque ha sido custodio, celoso, guardador de la palabra de Dios. Y eso es algo muy interesante. Y luego después con la iglesia cristiana, después de Jesús, vemos entonces una iglesia, la primera iglesia que también trata de resguardar las escrituras, trata de mantenerlas en el tiempo, cosa que ha sido menos fácil que para, y bueno, quiero decir, no ha sido tan fácil para todos, pero digamos, no tuvieron tanto cuidado como tuvo cuidado para el canon hebreo o conocido por nosotros como Antiguo Testamento. Ahora bien, por supuesto que hay una disputa siempre en cuanto al canon conocido, canon corto, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, pero ese no es un tema para tratar ahorita. Yo sé que estoy saltando muy rápidamente algunas cosas, pero simplemente es para darles una idea de esa evolución histórica de la Biblia. En la época moderna hemos traducido Biblias hemos traducido la Biblia en diferentes idiomas indígenas a nivel mundial, sobre todo en África. En México hay más de 100 idiomas indígenas solamente en México, sin tomar en cuenta Guatemala y otros países centroamericanos. En Latinoamérica se consideran que hay más de 503 idiomas indígenas solo en Latinoamérica, sin tomar en cuenta África, sin tomar en cuenta Asia y otros países. Entonces, esto ha obligado que esta evolución sea más rápida, con el uso de tecnología, con el uso de los medios para poder hacer llegar la palabra de Dios a todos por igual. Que esa es una de las misiones, es parte de la misión de la Sociedad Bíblica, de que además de que es una agencia bíblica, es una agencia de una entidad de servicio cristiana, está dispuesta para que la gente tenga acceso a la palabra de Dios, ya sea por donación, ya sea con precios accesibles, que ahorita hablar de un precio es una locura, pero si ustedes buscan una Biblia en Sociedad Bíblica, siempre la van a encontrar más económica, porque hay varias cosas que ahí confluyen, y de eso vamos a hablar más adelante. Seguimos con eso como parte de la historia. La integridad de la Biblia se ha conservado en el tiempo. A pesar de las objeciones de algunos críticos, existen pruebas que avalan la afirmación de que gran parte de la Biblia se ha conservado sin cambios importantes hasta nuestros días. Eso es algo sine qua non, no hay discusión. Y por más escritos que se vayan consiguiendo en el tiempo, esto reafirma, no niega lo que se tiene hasta ahora. Entonces, esto ha ayudado a que la integridad de la palabra de Dios se conserve en el tiempo y a pesar de su evolución, se haya mantenido el texto sagrado. Ha habido otros textos relevantes relacionados con la Biblia original, los escritos por apócrifos hallados en Egipto, en Cisjordania, también en países muy lejanos como hacia el sur y oriente. Estos, por supuesto, han dado a conocer una nueva interrogante acerca de si ya estaría completo el canon bíblico o no, o habría que revelarlo de forma detallada o no. Yo tengo algo pendiente aquí en Venezuela de traer un biblista para hablar, por ejemplo, del Evangelio de Tomás. Eso es un escándalo para algunos. Cuando le dije a este biblista para hacerlo, me dice, ¿tú eres capaz de hacer eso? Y claro, porque la gente debe educarse. Eso no tiene nada de extraño. Eso, al contrario, nos abre el horizonte. Entendamos de que existen otros escritos que no están inmersos en el canon. No están en el canon que conocemos, pero están allí. Y conocerlos no es pecado ni una herejía. Es una parte de poder nutrirnos más, de poder crecer más, de enriquecer mucho más el conocimiento del contexto bíblico, de la influencia de la palabra de Dios en la humanidad en todo sentido.
Entonces los defensores de la idea de que las escrituras bíblicas son fieles y estén completas se basan en la cantidad de copias idénticas. Si yo consigo, por ejemplo, vamos a ver, escribimos unas cartas y pasan los años y conseguimos esas cartas, pero las que las consiguen se empiezan a copiarlas y otros la copian. Obviamente que esto va a pasar como el rumor. Algunas cosas se van a distorsionar un poco, pero eso es lo interesante de la palabra de Dios, que las copias que se consiguen reafirman las copias que tenemos en custodia. Ustedes recuerdan la famosa dinámica del rumor. Algo interesante pasa igual con la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando escuchamos estas historias de los copistas, los que copiaban la palabra de Dios, obviamente que tenían que levantarse aunque sea para ir al baño, o de repente un punto no lo colocaban donde iba, o de repente colocaban un amén donde no aparecía en el texto original, pero para ellos, para cerrar ese pasaje, había que colocar el amén. Y eso son experiencias, esa es parte de la carga humana de la palabra de Dios. Y esa es parte de la evolución que no podemos negar. Hay interesantes textos cuando, por ejemplo, alguien lee Reina Valera 60, Marcos al final, o lee una traducción moderna y se encuentra que los últimos versículos del último capítulo no están. Y dice, esta Biblia está mala. Y te la trae y te dice, cámbiamela porque esta Biblia está mala. Esta Biblia no está... No, aquí le faltó un capítulo completo. Entonces, explicarle eso a las personas a veces no gusta porque rompe con su tradición. O, por ejemplo, decir que la palabra Jehová como es un tetragrama y no andemos eso porque si no te van a cerrar el programa. Entonces, yo recuerdo que mi mamá me decía que si yo te reprenda, ¿cómo tú vas a decir eso? Es Jehová de los ejércitos. Y claro, se entiende. Una vez un pastor me dijo que iba a orar mucho por mí por haberle dicho eso. Y está bien y agradecido estoy. Pero es parte del estudio de la palabra de Dios. Cuando un pastor, y yo no soy pastor, quiero siempre lo aclaro, pero cuando un pastor, y ahí soy muy enfático, o un predicador de la palabra de Dios, no estudia la palabra y cree que la versión que está leyendo, traducción, es la única expresión de la palabra de Dios, yo le digo, mi hermano querido, hay que leer más. Porque cuando predicamos debemos nutrirnos de la palabra, buscar el texto original, cuál fue el sentido que se colocó allí, y buscar otras traducciones, buscar comentarios bíblicos. Y ahora que tenemos tecnología, que podemos tener toda una biblioteca completa en un dispositivo, con mayor razón todavía. Tenemos un interlineal bíblico además, en griego, en hebreo. Entonces, hay un contenido tan rico que tal vez pastores antiguos nuestros como don Germán Núñez, como Boros y otros que fueron pioneros de la obra bautista en Venezuela, tal vez no tenían y se defendían con su Reina Valera 1909 a lo mejor, o la 60. Pero nosotros tenemos esa facilidad de poder estudiar la palabra. Entonces, los pastores o los predicadores, cuando hablan, cuando expresan la palabra de Dios, están obligados a evolucionar con ella, a llevar al pueblo lo que dice la palabra de Dios en todo su sentido total, su expresión total. Y eso también ha sido parte de la evolución de la Biblia en nuestra humanidad en la actualidad. Y bueno, para ir corriendo un poco el tema, tenemos Biblias en español traducidas desde el año 1280, como la Biblia Alfonsina, por ejemplo, que fue una primera Biblia traducida, sin tocar otras traducciones en otros idiomas, como por supuesto Lutero, que es más antigua todavía, el Antiguo Testamento de 1420 por el Rabino Salomón, también en español, y todo lo que voy a mencionar ahorita son Biblias traducidas al español. Rápidamente, el Antiguo Testamento por el traductor anónimo, que fue en 1420, en 1430 también la Biblia del Alba, por Moshe Arrangel, 1543 Nuevo Testamento por Francisco de Encinas, el Antiguo Testamento en 1553, una traducción al español o al castellano, también el Nuevo Testamento en 1556, tenemos la famosa Biblia del Oso, que es por Casiodoro de Reina, que fue en 1569, que ya celebramos más de 400 años. Tenemos también la Biblia del Cántaro, que fue la revisión de Casiodoro de Reina, y mejor dicho, de Cipriano de Valera, y de ahí arranca el famoso Reina Valera, que no eran esposos. No sé si alguna vez, eso son historias reales, la gente cree que es algo jocoso o que es una historia inventada, pero ciertamente hay gente que ha pensado en oportunidades que Reina Valera es una familia, es una pareja.
Entonces, cuando tú te encuentras que un pastor te diga a ti que de dónde viene esa pareja, que cómo esa pareja escribió la Biblia, a uno sí se le mueve el piso y se preocupa por su congregación. Entonces, eso nos obliga a estudiar la palabra, a profundizarla, no solamente a quedarnos con que lo que tengo en la mano o me enseñaron. Yo fui formado con la Reina Valera 60 y agradezco a Dios y al pastor de mi juventud y a mi iglesia muy querida esa enseñanza. Pero hay que abrir el horizonte y hay que profundizar el estudio de la palabra de Dios con todos los recursos que tenemos ahora. Y bueno, de ahí después de Reina Valera, por supuesto, hay otras traducciones interesantes, hasta las traducciones modernas que podemos hablar de la Biblia, por ejemplo, la Biblia del Peregrino, que fue hecha en España y la usa mucho la Iglesia Católica como parte de un lenguaje mucho más accesible, la Biblia latinoamericana. Pero también tenemos la Biblia Dios habla hoy, o la nueva versión internacional hecha, elaborada por nuestro pastor Luciano Jaramillo, la antigua Sociedad Bíblica Internacional. Entonces tenemos una cantidad de recursos de que no hay excusa, Hemos visto una evolución interesante, no solamente en el texto, aunque ha conservado su integridad en el idioma. La Biblia no existía en versículos contados y con su numerito y todo lo demás. Eso lo hacen para poder organizar y entenderlo en nuestro idioma y en nuestro contexto occidental. Y esa es la influencia, esa es la carga que tenemos como influencia del pueblo hebreo, para que de esta manera podamos tener organizado lo que dice el texto bíblico. Porque no todos leen griego, no todos van a leer hebreo, no todos van a leer, pero sin embargo, aunque no lo puedan leer, porque no es su lengua, no es su idioma materno, pueden estudiarlo y pueden profundizar la palabra de Dios a través de esos recursos. Entonces, vemos algo interesante sobre la evolución histórica, sobre la historia de la palabra de Dios. Una cosa fundamental, que a pesar de todo se ha mantenido íntegra la palabra de Dios. Qué cosa tan difícil. A través de la palabra de Dios seguimos conociendo a su creador, al dueño de la palabra, a su persona, a su pensamiento, su personalidad, su carácter, su deseo para con la humanidad, su sacrificio por el cual nos otorga, nos bendice con la salvación. Y todo esto se ha mantenido en el tiempo. Y hasta aquí podríamos hablar de momentos históricos donde se ha querido destruir la palabra de Dios. Se ha querido destruir, se ha querido apartar del pueblo, se ha querido ocultar del pueblo. Pero no se pudo, no lo lograron. Yo siempre he escuchado de que la palabra de Dios no necesita que los defienda, se defiende sola. Y eso es algo muy interesante y apasiona, porque la historia lo ha demostrado. Hasta la fecha, podemos decir que la palabra de Dios se ha mantenido incólume, íntegra, para salvación, paz y gracia de todos los que se acerquen a ella. Entonces, el Evangelio, esto es a grosso modo. Ojalá tuviéramos un tiempo o hicieras alguna vez un conversatorio sobre la historia de la palabra de Dios, donde Martín Lutero, molesto con la Iglesia Católica, clavó aquella famosa tesis en estas puertas y molesto porque se estaba jugando con la palabra de Dios, se estaba vendiendo la salvación como si fuera una lisonja, como si fuera una cosa más. Y hubo un cambio radical. Calvino y otros, pues antes de Lutero y después de Lutero, hizo un rompimiento allí interesante. Entonces sí, la historia de la palabra de Dios, la historia de la Biblia, tiene una repercusión importante en la humanidad. Tiene una carga humana, cierto, pero no ha sido suficiente como para que rompa con su integridad. A grosso modo, Iván. Es necesario el poder aprender de la historia bíblica y sobre todo de todos los detalles que se desprenden de lo que hoy nosotros podemos tener en nuestras manos, la Biblia. Siempre he escuchado de que la Biblia, sin duda alguna, es el libro más vendido, pero es el libro que se ha leído menos. Y de allí el compromiso, porque a veces dentro de las mismas congregaciones llevamos a cabo pues una forma en la que enseñamos por escuelas bíblicas o escuelas dominicales
dentro del altar familiar no hay ese ahínco y esa profundidad en que los padres puedan llevar a que sus hijos puedan tener ese deseo y esas ganas de poder conocer ese Dios de la Escritura. Pero también frente a esos detalles en donde comúnmente podemos decir nos hacen ruido, ir a personas que de pronto han conocido un poco más acerca de la historia bíblica o tener el deseo de entrar a institutos bíblicos, ir a seminarios. Hay tantas oportunidades que en estos tiempos nos permiten ensanchar y fortalecer el contenido bíblico, que sin duda alguna conversar este tipo de temas deberían retarnos a todos nosotros a aprovechar al máximo lo que tenemos, aprovechar al máximo lo que Dios ha puesto a nuestra disposición. El tema de hoy parte de dos palabras que son claves y en las cuales vamos a hablar un poco más, y es reproducción y distribución, porque en lo que era su exposición acerca de la evolución de la Biblia mencionó algunas cosas que tenían que ver con reproducción y distribución. Ahora, ¿por cuáles procesos pasa la Biblia o ha pasado la Biblia y con cuáles obstáculos, barreras se puede estar enfrentando aún en estos tiempos para no llevar a cabo los proyectos, los planes de que esa Biblia, ese contenido bíblico pueda llegar a los lugares más remotos, en donde un obstáculo podría ser la lengua o podría ser quizás la parte política de ese país? ¿Qué procesos entra la palabra de Dios o la Escritura? ¿Quiénes son parte de estos procesos para hacer al final de todo este sueño una realidad? Sí. Bueno, esa era una de las cosas que habíamos comentado antes, era eso, ¿no? Esos procesos necesarios para la reproducción de la Biblia. Obviamente el texto. Necesitas, por supuesto, tener el texto. Sin texto no puedes reproducir la palabra de Dios. Entonces, lo importante es el texto. Que sea un texto de calidad, que sea un texto ajustado al texto conocido, original conocido. Eso es muy importante. Por ejemplo, en el caso de la sociedad bíblica, eso es vital. Una buena traducción tiene que cumplir con ciertos parámetros. Entonces, el texto es parte del proceso y es parte necesario para poder hacer la reproducción de la palabra de Dios. Después la calidad no solamente ahora de la traducción, sino del producto como tal. Si tú tomaras una Biblia cosida de la sociedad bíblica y la tomaras por una hoja, esta no se va a desprender. En cambio, te has encontrado otras reproducciones en donde tienes, se deshoja la Biblia, ¿no? Se deshoja porque no ha habido una calidad de producción. Entonces, el texto, la calidad de los materiales, la materia prima, la gráfica, la imprenta, son parte del proceso para reproducir una Biblia. La gente cuando tiene una Biblia en la mano piensa que tiene algo que se hizo así, como soplar botella. No, es un proceso realmente. Desde el texto como tal traducido, y sin tomar en cuenta que sean Biblias de traducción indígena, vamos a hablar del español como tal, que es prácticamente toda Latinoamérica y España y otros países que tienen como idioma oficial el español. Tenemos ahí algo interesante porque si no tienes estos elementos, ¿cómo haces tú para reproducir la palabra de Dios? Y estamos hablando de la palabra de Dios reproducida en texto, en impresos, sin tomar en cuenta el braille, por ejemplo, para las personas que son invidentes, que tienen limitaciones a nivel de su visión, para personas que manejan lenguaje de señas o que son sordas, para niños, no le puedes llegar con una Reina Valera 60 a un niño de 3 años, 4 años. Entonces, ¿qué hacemos? Adaptamos la escritura a la audiencia a la cual le va a servir. Y eso lo podemos ver en nuestras iglesias. Aquellas personas que tienen ministerios de sordos en sus iglesias, por ejemplo, vean cómo se conducen, vean cómo expresan lo que es la palabra de Dios. Para un sordo no es igual leer Génesis que para un oyente. Es más bien una historia que tiene que hacer que se ocupe tiempo y espacio, ubicarlo en tiempo y espacio, porque para eso está, en eso es que el sordo se puede ubicar. Y aprendemos mucho de estas comunidades porque a veces nos limitamos solamente a lo que somos oyentes, a una forma de ver las cosas.
y resulta que hay muchas otras formas de ver las cosas en cuanto al acceso a la palabra de Dios. Estos son procesos necesarios para poder reproducir la palabra de Dios. Tenemos en la Sociológica hay centros de producción, desde el texto como tal, el formato, como la reproducción, como la encuadernación, y tú puedes ver Biblias. Antes existía el famoso Biblias con tapas de cuero, ya casi no se ven, hay que mandar a hacer muy puntualmente. Hay imitación ahora, porque son procesos químicos que, por supuesto, permite reducir los costos de producción y, a su vez, que sean accesibles a las personas. Una persona no puede pagar una Biblia que haya costado por lo menos unos 50, 60, 70 dólares, para hablar en dólares, moneda dura, o una Biblia que cueste, bueno, y hay una anécdota sobre eso, 3 millones de bolívares. La anécdota es que alguna oportunidad alguien aquí en la Sociedad Bíblica vino y tomó fotos de las Biblias y compró, por supuesto, y se las llevó, pero después las publicó por Mercado Libre. Y una Biblia que costaba 340 bolívares o 700,000 bolívares la vendía en 3 millones y tanto. Por cierto, de Valencia, no se me olvida del caso. Y nosotros, bueno, a lo mejor lo está escuchando, pero yo compré esa Biblia para simplemente detectar quién estaba haciendo tal cosa, que es terrible. Tal vez pueda ser jocoso para algunos, pero ahí estamos cerrando la oportunidad de que las personas tengan acceso a la palabra y de cumplir con el ministerio, de que todos por igual tengan acceso a la palabra. Entonces, eso es parte del proceso. Y sobre los obstáculos que se presentan para la reproducción de la Biblia, mira, los costos de materia prima, por ejemplo. Los molinos proveen el papel y son procesos ahora químicos. Antes no solamente basta ahora con cortar aquel árbol que tú te nutrías de esa madera para preparar el papel y procesar el papel. Ahora hay procesos químicos que te imitan el papel. Ya no es el papel Biblia que conocías en las primeras Biblias que teníamos o que yo llegué a tener alguna vez cuando muchacho. Ahora es papel parecido al papel Biblia, muy parecido, que le llaman papel cebolla. Pero no es eso, es que es un papel muy fino, es un papel que necesita un cuidado muy extremo en el momento de montarle una rotativa, que si no sabes manejarlo, y Venezuela lamentablemente no tiene esa experiencia gráfica, que si no sabes instalarlo, puede romperte el papel en plena reproducción, porque es un papel muy fino. Pero también hay otros tipos de papeles que se usan para reproducir la Biblia. Entonces, digo, costos de materia prima, materiales, centros de producción, costo de elaboración, distribución. No todas las imprentas saben imprimir o pueden imprimir una Biblia. Hay una experiencia, hay una dinámica, hay un procedimiento que se utiliza para poder reproducir la Biblia. No sé si alguna vez te has visto una Biblia mal impresa. Por ejemplo, que Isaías no aparezca en la encuadernación o que aparezcan unos textos volteados. O sea, en vez de continuar la hilación, tienes de repente allí un libro de Isaías o Jeremías o cualquier otro libro, tienes que voltear la Biblia para poderla ver. Bueno, es parte de la calidad de impresión que se consigue, ¿no? Y bueno, como te dije, aparte de las audiencias que hay que atender, que hay que hacer materiales específicos. En los últimos años hemos visto, en las últimas décadas, material exclusivamente para niños, material bíblico. Biblia para niños, por ejemplo. Y eso es impresionante porque el color, los dibujos llaman la atención del niño, pero también lo introduce en la palabra de Dios. Y eso se va formando ese niño, cosas que a lo mejor nosotros no tuvimos los más veteranos en este tiempo o nuestros antecesores, de tener una Biblia para niños. Pero qué hermoso que tú le puedas leer, en vez de un cuento cualquiera, puedes leer una historia de la Biblia con una edición o un catálogo expresamente creado, dedicado a los niños, y cuenta la vida de Jesús, o la vida de Moisés, o la vida de David, o la vida de Pablo, a estos niños de una manera accesible para ellos y fácil de comprender. Entonces, esos son obstáculos que se presentan y que por supuesto hay que superar. En cuanto a los países que se ha logrado distribuir la Biblia, Evangelium, yo te diría que la gran mayoría. Pero una cosa es que tú distribuyes la Biblia en un país y otra cosa es que tengas traducida la Biblia en los idiomas que se hablan en ese país. Y ese es otro tema. Y eso es parte también del obstáculo de la distribución de la palabra de Dios y de su reproducción. Si no tienes... Sí, de hecho, quería preguntarle también, ahora que estamos tocando esto de la distribución de la Biblia en los países,
va muy de la mano con la reproducción, pero ese equipo que se encarga de todo este proceso, de hacer realidad, quienes en sí entran en esta tarea o en este trabajo, cuáles son de pronto los requisitos o el perfil para que una persona puede tener todo el deseo, orar, Señor, yo quiero formar parte de los que puedan traducir la Biblia a la etnia tal o al país tal, pero ¿cuál debería ser entonces el perfil o los requisitos que deben tener estas personas? Que bueno, es un trabajo quizás de mucho tiempo, con muchos pormenores, pero que son necesarios para tener el producto final. Claro. Me voy a trasladar un poco hacia lo que es la historia de esa distribución. En nuestros países latinoamericanos, la Biblia llegó gracias a los colportores. ¿Qué es un colportor? Es una persona que de su dinero, de su patrimonio, compraba Biblias en un país, como Inglaterra, por ejemplo, y las traía a Venezuela, las llevaba a Perú, en la época de la colonia, además. Pero lo interesante de esto es que estos colportores, su tarea era ir casa por casa para entregar la Biblia a un costo que le permitiera a él sobrevivir. Y era su forma de vida. El famoso colportor Pensotti, por ejemplo, en Perú, fue arrestado porque él estaba distribuyendo la Biblia. Y otros, en Venezuela también tuvimos la gran oportunidad de conocer uno, ahorita se me fue el nombre, pero uno muy conocido que ayudó mucho en la distribución de la palabra. Entonces, allí tienes a un personaje, una figura importante que se llama el colportaje, que lo hace este colportor. Y es eso, se dedica a la distribución de la palabra de Dios con sus propios medios y sus propios recursos. Voy más allá todavía en la historia, y esto es real, esta es una historia verídica. Una niña llamada Mary Jones en Inglaterra. Esta niña quería una Biblia, una adolescente además, quería una Biblia y resulta que no tenía cómo acceder a ella porque además sus ingresos no daban. En una familia de clase muy humilde, pues, de muy bajos recursos. Y en la iglesia cuando le decían el pastor decía para que buscar un pasaje, ella no tenía dónde buscarlo. Y lo que hacía era pedir la Biblia prestada al papá o a la mamá. Incluso ya cuenta la historia de que la Biblia que había allí era una Biblia que estaba encadenada al púlpito para que no se la llevaran. Encadenada al púlpito para que no se la llevaran. Entonces no había Biblias en aquel momento, sino muy pocos eran privilegiados para tener Biblias. Esta niña trabajó durante 5 años, ahorró durante 5 años, vendiendo huevos, ayudando a mantener los jardines, alimentar los animalitos del corral. Trabajó durante 5 años. Caminó 40 kilómetros a pie, sin zapatos, porque los únicos zapatos que tenía era para conservarlos y no los quería gastar en ese viaje. Wow. Y cuando llega mi estimado Iván al lugar, el pastor le dice, se nos acabó la Biblia, no tenemos más Biblias aquí. La única Biblia que tengo es esta y la apartó el pastor fulano de tal. Ya te imaginarás una niña de 15 años, después de ese esfuerzo, 5 años ahorrando, caminando 40 kilómetros, llegando a ese pueblo, ahorita no me acuerdo el nombre, pero que le digan, mira, no hay. Entonces el pastor, viendo la tristeza de la muchacha, llama a este otro pastor y le dice, mira, tenemos esta situación aquí, tú permitirías que le vendamos la Biblia a esta niña, que además lo que llevaba no era suficiente, pero se lo aceptaron. Y sí, efectivamente se la vendieron en ese momento, pero esa niña estaba muy contenta y regresó a su casa muy feliz. Pero esa fue la inspiración con esos pastores en ese momento para crear la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. Wow. Y tú vas para allá, para Londres, por ejemplo, o bueno, donde está, o Escocia, tú vas a encontrar historia de esa niña y de su familia, que inspiraron a estos pastores y a la iglesia a trabajar por la distribución de la palabra de Dios. La distribución de la palabra de Dios, la reproducción de la palabra de Dios está atada a la historia de la iglesia. No tendría vigencia, ni siquiera sentido de existencia, ningún ministerio de traducción, ningún ministerio bíblico, si no es porque está la iglesia. Entonces, va de la mano con la iglesia, es un brazo de la iglesia, son entidades que sirven a la iglesia para poderla llevar la palabra. Si no hay evangelización, si no hay discipulado,
¿qué necesidad tenemos entonces de la palabra de Dios? Entonces la iglesia es la que motoriza esta distribución. Entonces, ¿qué requisitos son? Oye, creyente, hermano, estudioso de la palabra. Yo creo que eso es importante. Distribuir la palabra de Dios no es distribuir una lata de Coca-Cola, bueno, una lata de cualquier refresco. No es eso, es una cosa muy distinta, es algo que tú debes conocer muy bien, porque no estás entregando cualquier mensaje a la persona a la cual estás distribuyendo la palabra de Dios. ¿Cuál es el requisito? Conocedor, apasionado por la palabra, dedicado a ella, y hay librerías, conoces allá en Valencia, por ejemplo, la Editorial Bautista, que por muchos años estuvo abierta y a pesar de toda la situación, bueno, trataron de mantenerse. Aquí se llegó a imprimir la Biblia de Reina Valera 60 años atrás. Hace como 6 o 8 años atrás imprimimos también Biblia económica como Reina Valera 60. A pesar de las situaciones, no pudimos seguirlo haciendo por la escasez de materia prima y lo costoso que era conseguirla, por supuesto. Y no pasamos más de allá. Pero tenemos la esperanza de poderlo volver a hacer. Lo logramos en una oportunidad y se puede volver a hacer. ¿Qué otros requisitos yo considero que son necesarios? Tener ética, una ética en cuanto al uso de la palabra de Dios, saber que esto no es un producto de comercialización como si fuera una lata de cualquier otra cosa, sino que es la palabra de Dios para que tú puedas hacerla llegar a todas las personas por igual. Entonces, es uno de los requisitos principales y, por supuesto, una persona consagrada y activa en su iglesia. Eso es muy importante. Yo conozco gente que se dedica a la distribución de la palabra de Dios en su iglesia. Compra en la sociedad bíblica, lleva a su iglesia y es un colportor. Él no lo sabe, pero es un colportor. Y está haciendo el trabajo, la labor de colportaje. Y ayuda a la iglesia, ayuda a los hermanos. Entonces, los hermanos no tienen por qué moverse a una librería a otra parte y conseguir los más costosos porque este hermano está allí trabajando en esa distribución. Y tú mencionaste algo sobre el mes de la Biblia. Eso es interesante porque por tradición la celebramos en septiembre, pero en Colombia es en octubre. Nosotros la celebramos en septiembre por cuestiones de tradición, pero en octubre la celebran en Colombia por el Día de la Reforma, que es el 31 de octubre. De octubre. ¿Perdón? El 31 de octubre. Correcto, así es. Aquí mismo en Venezuela, algunas iglesias la celebran en marzo, otras la celebran en junio, en julio. Eso ha cambiado en el tiempo. La iglesia bautista lo ha mantenido en septiembre y algunas iglesias como Asambleas de Dios la han mantenido en septiembre, pero se ha perdido ese. Yo recuerdo ese encanto, esa celebración. Yo recuerdo que antes hacían caravanas, hacían marchas, celebrando el mes de la Biblia, el Día de la Biblia. Pero eso se ha opacado mucho y bueno, ha sido algo que yo pienso que hay que rescatar. Pero esta pandemia también es parte de la historia ahora de la evolución de la palabra de Dios. Las personas a través de esta pandemia o producto de esta pandemia se han acercado más a la palabra de Dios y han buscado estudiar más la palabra de Dios. Han proliferado cursos virtuales, han proliferado capacitaciones virtuales de la palabra de Dios. Entonces ha sido una oportunidad realmente, a pesar del drama que es esta pandemia que ha sido para familias en donde se han tenido que desprender de seres queridos porque han partido producto de este virus, de esta enfermedad. Entonces es algo también interesante cómo vemos algo que ha sido negativo como algo positivo para tener acceso o para estudiar aún más la palabra de Dios. Creo que más o menos he respondido lo que has preguntado, ¿cierto? Sí, hoy estamos hablando, para todos aquellos que están viendo este conversatorio con el hermano Javier Chacón, el tema de la Biblia, el desafío de su reproducción y distribución a nivel mundial. Si usted, a medida que ha venido escuchando, quiere hacer una pregunta o comentar, pues tómese el tiempo y hágalo. Vamos a tener un momento pues para poder hacer llegar a nuestro hermano Javier pues sus palabras y algunas interrogantes. Continuando en el tema, ¿cuáles son las estrategias que se han venido utilizando? Y vamos a hacer más de pronto contextuales en esto de la pandemia, en donde quizás se ha tenido que reprogramar muchas cosas que desde principio de año todas las organizaciones que se dan en la tarea de la reproducción y distribución de la Biblia han tenido que repensar y redireccionar muchas cosas.
¿qué estrategias se están utilizando en esta particular Sociedades Bíblicas Unidas? ¿Cuáles son las estrategias que están utilizando para no detener el trabajo? Ok. ¿Cuáles te comento? ¿Cuáles quieres que te comente? Las que son las modernas, las más sencillas, las riesgosas o las sumamente riesgosas. Yo creo que todas son importantes. Puede hablarnos a grosso modo de cada una de ellas. Ok. Bueno, las modernas, pues, las estrategias se ha hecho uso, por ejemplo, del marketing, de la publicidad. Has visto cómo antiguamente teníamos Biblias de tapa negra. Tú veías una Biblia, tú sabías identificar un evangélico en la calle porque te cargaba un libro negro debajo del brazo y sabías que eso era la Biblia. Ese es evangélico, decía. Eso antiguamente, no sé si recuerdas algo de eso. Eso cambió con el tiempo. Ahora las Biblias tú la ves rosadas, la ves blancas, la ves vino tinto, canto dorado, canto vino tinto, una cantidad de cosas que se le han agregado, y esto ha sido parte un poco de atender esa audiencia para que se acerque desde el punto de vista visual a la palabra de Dios. Porque obviamente que alguien que le gusta, digamos un adolescente, no te va a querer adquirir una Biblia de tapa negra. Es muy extraño verlo eso, ¿no? Pero si les muestras una Biblia del joven, con ayudas para el joven, con una letra atractiva, con una fuente atractiva, con algo devocionales. ¿Ah? Con devocionales incorporados. Exactamente, como la Biblia de H2O, entre otras cosas, un tipo de material que sea algo amigable. Pues tú acercas a esa persona a través de estos medios modernos, de tecnología, de marketing, de publicidad, al texto bíblico. Alguien me decía, pero ¿por qué inventan tanto? Publiquen esa Biblia en marrón y se acabó. Porque bueno, no todo el mundo le gusta una Biblia con tapa marrón, así de sencillo. Y tengo una anécdota, a lo mejor me escuchan algunos pastores en Valencia, pero tengo una anécdota interesante. Aquí hicimos varios congresos bíblicos y entregamos una Biblia. Tu papá estuvo allí, por cierto. Entregamos una Biblia. Yo estuve con mi esposa en el de Caracas, en Emanuel. Cierto. Yo recuerdo que entregamos la Biblia, Biblia para la predicación, ¿no? Eso es una Biblia que trae muchas ayudas muy, muy buenas. No sé qué te ha parecido la Biblia. Creo que no te he preguntado, pero sí me gusta saber tu opinión después. ¿Qué te ha parecido ese catálogo, esa edición de esa Biblia? Lo cierto es que distribuimos una Biblia con color, no es fucsia, es un color como vino tinto, pero tiene un nombre, carmesí, no recuerdo bien el nombre ahorita, pero resulta que hubo queja de pastores, de caballeros, que decían que no les gustaba el color de la Biblia. Pero sí, lo que importa es el contenido. Sí, pero yo no puedo andar con una Biblia, esto no me parece varonil. Ok, está bien, vamos a cambiarla, pues, no hay problema. Con mucho respeto lo digo. En cambio, a una dama le atraía más ese color que el color beige o el color negro de la Biblia, de la tapa de la Biblia. Eso creo que te tocó una beige, ¿verdad? A ti. Sí, yo la tengo. Cuando lo del Congreso en Valencia, mi mamá le tocó la de ese color y ella súper encantada. Ajá, te das cuenta. Entonces, eso atrae, eso engancha. Y por supuesto, quien esté interesado supera eso del encanto y se acerca. Pero tenemos otras formas, otras estrategias. Digamos, una de las más riesgosas, sobre todo en países donde no se permite la palabra de Dios, donde tener una Biblia es símbolo de ser terrorista, es símbolo de ser antipatriótico, es símbolo de ser antigobierno, y donde no solamente te pueden detener, te pueden privar de tu libertad, sino también pueden abordar a tu familia y hasta te pueden quitar la vida por eso. En el caso de Corea del Norte, Corea del Sur, esto lo podemos decir ahora porque ya, como ya se sabe, entonces ya no importa. O sea, es público y notorio, así que no importa que lo digamos. Pero antiguamente la forma de hacer llegar a Biblias era que se colocaban Biblias en una cesta y se colocaban con globos. Y para pasar la frontera, estos globos, por supuesto, se alzaba vuelo y pasando la frontera, había una persona de aquel lado que disparaba a los globos para que estas cajas cayeran en suelo de Corea del Norte. Eso es muy riesgoso porque la verdad es que era ilegal. Por algo lo hacían. Tú no puedes llevar Biblias a un país que no permite que la palabra de Dios esté presente, digamos por vías regulares. Y bueno, puedo contar otras anécdotas muy, muy riesgosas en donde la vida se expone. A veces la gente no comprende eso, pero
es necesario para que la gente, para que las personas puedan tener acceso a la palabra de Dios. Entonces sí, hay muchas estrategias conocidas y no conocidas y que en la actualidad también se usan para que en países como aquellos que son de predominio religioso que no es cristiano, para no llamarlo de otra manera, que no sean cristianos, no permiten la entrada de la Biblia allí. Eso por lo menos a grosso modo sobre las estrategias modernas y las sumamente riesgosas. Sí, hablando de estrategias modernas, hace un tiempo hablaba con mi esposa. Ella pues viene de una iglesia en la que siempre ha estado trabajando en el enfoque misionero ya a nivel de otras naciones, y compartía el testimonio de un hermano que invitaron de afuera acá a Venezuela, y él decía de que una de las maneras en las que el poder llevar la Biblia la hacían era a través de pendrive. O sea, utilizar de los pendrive. Ah, sí, sí, claro, electrónicamente, sí. Tenían varios pendrive y obviamente cuando llegaban a los lugares donde iban a ser revisados, muchas veces eso ni eran considerados, ni se detenía la guardia o la policía a poder ver qué es lo que tenía allí dentro. Y es una de las cosas que se siguen utilizando para promover y hacer llegar la palabra de Dios a estos lugares donde a nivel de constitución, a nivel de cultura, a nivel político, no se permite todavía, por la misma fe, el credo, el que pueda llegar hasta allí. Así que es un trabajo titánico de todos aquellos que trabajan en la reproducción, pero también que se encargan y exponen su vida a este tipo de cosas. Por eso es que cuando nos centramos en lo que realmente es la Biblia, todos sus pormenores, todos sus detalles, que no ha acabado, que sigue buscándose la manera, la forma, los medios para que todo el mundo pueda tener la disposición, los trabajos de por lo menos, aunque sean esos pueblos remotos, tener el Nuevo Testamento, nos debe motivar, y esto nos debe exhortar a darle el justo valor que realmente tiene la Biblia por sí misma. Así es, así es. Partiendo de todo lo que hemos venido hablando, ahora incluyendo a la iglesia, ¿cómo la iglesia puede ser favorable a este tipo de desafíos en los cuales la Biblia debe ser fundamental en el día a día? Principalmente orando por estos ministerios, pero orando de verdad, no solamente en el mes de la Biblia. Correcto. Tenerlo en su intercesión constante de esto. Y no digo solo Sociedad Bíblica, está el Ministerio de Wycliffe, está el Instituto Lingüístico de Verano, están otras organizaciones, tanto nacionales como internacionales, que se dedican a la traducción, a la producción, a la distribución de la palabra de Dios. También estudiándola. ¿Qué tal que una iglesia ore por la difusión de la palabra de Dios, pero no la estudie? Eso no tiene sentido realmente, ¿no? Divulgándola, aportando a estos ministerios. Y no hablo solamente de dinero. Hay muchas formas de aportar. El voluntariado es importante en estos ministerios. El voluntariado para la distribución, el voluntariado para mejorar los procesos de desarrollo de materiales bíblicos. Eso es muy importante. Entonces, un ingeniero, un arquitecto, un diseñador gráfico, un lingüista, un docente, para mencionarte entre varios, pueden aportar sus talentos y sus dones al ministerio bíblico. Entonces, sí hay varias maneras de hacerlo, sí hay varias maneras de involucrarse como iglesia. Pero algo interesante que ha sucedido aquí, la iglesia ha sido participante activo en la reproducción de la palabra de Dios. Pero con el tiempo ha depositado esta labor en estos ministerios y se ha como que medio olvidado de la importancia de que se involucren en estos procesos. ¿Eso es qué hace? Yo como iglesia me encargo de hacer esto, bueno, pero ese ministerio es que me provee Biblias. Y la verdad es que la cosa sí, pero no. Porque sí, es cierto, es un ministerio que se ha desarrollado y se ha especializado en eso. Pero sin la iglesia no tiene sentido ese ministerio. No puede ser. Correcto. La iglesia es participante activa en la divulgación de la palabra de Dios. Es más, es un mandato
Cuando dice id y predicar el evangelio a todas partes de Samaria y más allá, es divulgando la palabra de Dios. Y como decía Felipe, si tú, el eunuco Felipe, si no me digo, tengo que me lo enseñe cómo voy a poder entenderla, ¿no? Entonces, es una labor importante de la iglesia involucrarse, aportar, orar, utilizar sus recursos, sus dones, sus talentos, para que esta labor sea realmente genuina, sea de impacto en una sociedad como la que tenemos actualmente, que sabemos cómo los valores se han distorsionado de una manera impresionante, al punto que tenemos ahora estas banderas rosadas y estas situaciones que ahora tenemos como que si fuera justificativo para hacer lo que hacen. Entonces, ¿qué pasó con los valores? ¿Qué pasó con la transparencia? ¿Qué pasó con la verdad, con la ética? ¿Qué pasó con esos valores de libertad, de poder llevar este mensaje a todas las personas por igual? Entonces, sí hay maneras que la iglesia se pueda incorporar de manera favorable a estos desafíos de distribución de la palabra de Dios. Bien, hoy estamos hablando del tema de la Biblia, el desafío de su reproducción y distribución a nivel mundial con el hermano Javier Chacón. Ha sido un tiempo y sigue siendo un tiempo enriquecedor. Ya estamos, hermano Javier, llegando a la recta final, estamos terminando, pero a todos aquellos que nos están viendo o se están conectando o ya tienen un tiempo de haberse conectado y le ha parecido interesante o le ha llamado la atención algo y quieren hacer una pregunta o comentar, pueden hacerlo. Para ya ir cerrando, para dar la oportunidad a la audiencia, una última pregunta sería, ¿qué necesitan organizaciones como Sociedades Bíblicas Unidas? Usted ya también habló de otras, para hacer un impacto más grande a nivel del mundo. Sé y sabemos de acuerdo a lo que hemos podido una vez más escuchar y aprender, todo lo que se ha venido haciendo en la historia misma, pero ¿qué se necesita aún redoblar esfuerzo o tratar de dar esa milla extra para que el alcance y la trascendencia sea más marcada? Yo creo, como te dije, oración, obviamente por el liderazgo, por las personas que están involucradas, los biblistas, los traductores, las gráficas, los que trabajan en las gráficas, como desde el que limpia el lugar donde se produce la palabra de Dios. Eso es importante. Y también es importante todo recurso que pueda beneficiar el trabajo de estos ministerios y que tú lo puedas aportar, es muy importante. Hay gente que es muy capaz, hay gente que puede aportar ideas. Yo creo que recursos humanos, recursos tecnológicos e ideas. Eso para mí es vital, porque con las ideas tú puedes saber o puedes proyectar cómo puedes llegar a una audiencia. Y así ha surgido. La gente cree que todo se le ha ocurrido al ministerio o a la sociedad bíblica o a cualquier otro. No, han sido aportes de pastores, han sido aportes de personas en iglesia. Cuando la sociedad bíblica quiere saber si una Biblia puede tener un buen impacto en cuanto a audiencia, consulta a la iglesia, consulta al pastor, consulta a la feligresía para saber si esto es posible o no, si vale la pena producirla o no vale la pena producirla en cuanto a la presentación, no en cuanto a la difusión, sino la presentación de un producto o de un catálogo muy específico que tenga, por supuesto, el contenido bíblico. Ya sea para niños, ya sea para adultos, ya sea para adultos mayores, ya sea para jóvenes, para damas, etc. Había una Biblia que a mí me llamaba la atención porque la usaban las personas que cumplían 15 años, las niñas, las damas, y la venían a buscar mucho aquí. Y era una Biblia blanca, pero bueno, la gente la buscaba. Todavía la buscan. Todavía la buscan. O la Biblia de púlpito, aquella Biblia grande, ¿no? Que se usa para el púlpito. También me recuerdo cuando aquí venían preguntando por una Biblia para niños, que la Biblia ahorita me fue el nombre, que era una Biblia con caricaturas en la tapa y tenía caricaturas adentro. La Biblia ilustrada, por ejemplo, que es una Biblia hecha en anime. Este tipo de caricaturas que son japonesas. Entonces, hay una cantidad de ideas que han surgido en el tiempo que enganchan a la juventud, que enganchan al adolescente, que enganchan la Biblia de letra grande o letras super gigante para aquellas personas que ya tenemos problemas con la vista, que necesitamos usar lentes. Oye, darle una Biblia con letras gigantes a una persona que sufre de presbicia es olvidarse de los lentes, porque las puede leer sin necesidad de esto. Entonces, hay una serie de ideas que surgen
Y eso lo aporta la gente que está en la iglesia, la gente que usa la palabra. Entonces, fíjate qué cosa tan interesante. Cuando decimos qué podemos hacer para que organizaciones como SBU tengan un mayor impacto en el mundo, es eso, aportar ideas. Y la gente a veces piensa, no, eso es muy grande para acercarme a eso. No, nosotros todavía tenemos críticos de algunas traducciones, la traducción en lenguaje actual, y mandamos las críticas, mandamos las opiniones de las personas. La traducción de Biblia, yo siempre he dicho que esa traducción es muy osada. Llamar, por ejemplo, el día de reposo domingo para contextualizarlo en nuestra Latinoamérica es osado desde el punto de vista para un teólogo, por ejemplo, ¿no? Dice, oye, ¿cómo tú le vas a llamar el día de reposo domingo? El Sabbat, no puede ser. Pero es sencillamente contextualizar el día de reposo, porque para nosotros es el domingo realmente en Latinoamérica. Y la mayoría de las personas de habla hispana sabe que usa el domingo como día de reposo. Entonces son ideas, repito, son ideas y que pueden ayudarte a aportar para que el acceso a la palabra sea de una manera más sencilla. Una idea también un ejemplo, si tú vas a traducir la Biblia en un idioma indígena, por ejemplo, que jamás ha visto una oveja, jamás, vive en la selva, aunque esté incluso en Puerto Ayacucho, por ejemplo, pero nunca ha visto una oveja, pues, ¿cómo tú le puedes hablar de la oveja? Tienes que buscar una similitud de un animal que considere sagrado, que por lo menos considere limpio, que lo considere puro, para poder llevarlo a esa similitud, para poderlo hacer la equivalencia, aunque no diga oveja como dice el texto bíblico. No sé si me estoy explicando más o menos. Ese tipo de aportes, sí, claro, son necesarios para poder tener un impacto en la traducción de la Biblia, en su distribución. Y algo que hace la sociedad bíblica también, que es muy importante, que tú lo viviste ya con el Congreso Bíblico, es servir a la iglesia. Es servirle con capacitaciones, es servirle con materiales, es servirle con recursos para que la gente pueda tener acceso a la palabra y pueda estudiar de la mejor manera posible. Muy bien. Ha sido un maravilloso tiempo y en este momento vamos a compartir los saludos de algunos que se animaron a escribir por acá. Hermano Javier, nos saluda José Miguel Vázquez, saludos. El pastor Wilfredo Velázquez dice: felicitaciones por tus progresos, siervo, Dios te llene de su gracia y te use poderosamente. Seguimos con los comentarios. Por acá, Alexander Herrera dice: hola, gracias hermano Javier Chacón por este mensaje. El pastor Iván Martínez dice: gracias mi querido hermano y amigo Javier por tan hermosa exposición acerca de la Biblia. Dios continúe usando tu ministerio de una manera muy especial. Amén. Y bueno, también comparte por acá el hermano Pedro José Montilla: Dios le bendiga, hermanos, excelente tiempo para escuchar sobre la labor de llevar la Biblia. Después de la pandemia, nos hace una pregunta acá, después de la pandemia, ¿cuál es el reto de la Sociedad Bíblica Unida? Pero ya el reto ya está ahorita, no después, ya está ahorita para prepararnos para el después. El después es abordar el tema virtual, que ya se está haciendo además. Si tú, no sé si has tenido la oportunidad de ver cómo sociedades bíblicas de Latinoamérica han trascendido las fronteras, han traspasado las fronteras para llevar conferencias, conversatorios, foros sobre la palabra de Dios, libros específicos. ¿Qué pasa después de la pandemia? Que esto no va a parar, esto va a continuar y esto es una reinvención, digamos, una reinvención, es una forma diferente de ver las cosas. Sin pandemia, con pandemia se ha abierto el campo virtual de una manera extraordinaria. Ya tú puedes hablar en un foro que están haciendo en Sociedad Bíblica de Argentina y transmitirlo a todo a nivel Latinoamérica o habla hispana, incluyendo España y otros países. Entonces, ¿qué viene después? Una divulgación de la palabra al mundo entero, de todas las formas posibles, porque se abre un espacio. Zoom no existía, por ejemplo, la aplicación Zoom no existía con este desarrollo que ha hecho hasta ahorita. Realmente quienes usaban Zoom eran la comunidad sorda principalmente, porque permitía con sus recursos mover y todo lo demás, las señas. Ahora esto se ha evolucionado hasta el punto que lo usamos todos como si fuera un WhatsApp o si fuera una herramienta para podernos reunir. Entonces,
¿Qué viene después? Una divulgación masiva de la palabra de Dios, en los formatos posibles, sin parar el trabajo que está haciendo el ministerio. Bien, José Miguel Vázquez, que es un joven de aquí de Carabobo, él acota algo que llama mi atención. Fíjense lo bueno de aprovechar este tipo de conversatorio. Él dice, muy interesante contenido, en el cual aprendí muchas cosas que ni tenía idea. Bendiciones, Dios les continúe bendiciendo. Amén. Qué bueno que a las personas que se conectaron están con nosotros en vivo y también aquellos que van a verlo en diferido. Recordarles de que ya de aquí a unas horas esta entrevista o conversación usted la podrá conseguir también por el canal de YouTube Iván Eliú Martínez, para poder entonces compartirla quizás con algunos hermanos de su iglesia, un contenido muy bueno para poder entonces aprovechar este tema sobre la Biblia. Muy bien, hermano Javier, unas últimas palabras, reflexiones, ¿cómo podemos conseguir el material de Sociedades Bíblicas Unidas? Bueno, por los momentos, por ser cuarentena rígida, estamos estricta, estamos sirviendo a puerta cerrada. Hay un correo bajo el nombre info@sociedadesbiblicas, en plural, info@sociedadesbiblicas.org.be. Repito, info@sociedadesbiblicas, en plural la palabra, dos palabras pegadas, .org.be. Estamos sirviendo a través de ese correo, nos contactan a través de ese correo, les respondemos cómo podemos hacer llegar y cómo podemos concretar una distribución en ese momento. De la pandemia para acá solamente hemos trabajado un solo día al público. Ha sido un sábado en la mañana. De resto, hemos trabajado con donaciones y con distribución por venta, por ministerios o iglesias que se han acercado a Sociedad Bíblica a través del correo o nos han llamado directamente a nuestros celulares. Hemos ayudado en centros de detención, donando, entregando Nuevo Testamento a los privados de libertad. Y como últimas palabras quiero decir que esto es de Dios, porque es la palabra de Dios. Hemos tenido crisis, situaciones difíciles, solo en Sociedades Bíblicas desde el año 2000. Yo cumplo este año 20 años, en noviembre, Dios mediante. En Sociedades Bíblicas Unidas en Venezuela hemos vivido varias crisis. La crisis de las divisas, la crisis de las situaciones políticas y sociales en el país, esta pandemia, entre otras cosas. Y yo puedo decirles, hermanos, de que Dios ha sido misericordioso, de que ha estado presente y de que la Sociedad Bíblica sigue las puertas abiertas, gracias a Dios, gracias a las fraternidades Sociedades Bíblicas a nivel mundial y gracias a las Sociedades Bíblicas locales hispanoparlantes que nos han apoyado para continuar adelante. Sigan orando por las sociedades bíblicas a nivel mundial, por los ministerios bíblicos en general, para que Dios abra puertas, cierre puertas, nos dé la oportunidad de seguir sirviendo. Amén. Muchísimas gracias, hermano Javier, por apartar de su agenda este tiempo. Oramos mucho por usted, para que el Señor le pueda seguir dando ideas, creatividad, fuerza para continuar el trabajo que Él ha puesto delante de usted y también del equipo que le acompaña. Nos reencontramos, si el Señor nos lo permite, la próxima semana, el martes a las 4 de la tarde. Estaremos hablando acerca del tema adicciones con el pastor Cristian Keller desde Argentina. Un abrazo y bueno, nos reencontramos próximamente. Dios le bendiga. Queremos invitarte a que seas parte del programa Los que Trastornan al Mundo. No olvides suscribirte y darle a la campanita para que recibas todas las notificaciones.